te voy a mostrar a la luz de la palabra de Dios por qué no es necesario. Aún la misma escritura dice que no es necesario. Aún la misma palabra del Señor dice que no es necesario. Voy a leerte lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 10. Encontré esta porción de la palabra de Dios. Encontré este pasaje en el libro de Hebreos capítulo 10 y me dejó impactada. Porque de verdad que la sabiduría de Dios es tan clara. La sabiduría del Señor, su preciosa palabra, dice las cosas ahí están tan claras, manifestadas de una manera tan fácil de entender, que a veces uno dice, ¿cómo es posible que la gente siga tradiciones y cosas que no dice la Biblia? Antes, por el contrario, en la Biblia dice, no hagas esto, y es lo primero que la religión o que las tradiciones religiosas indican hacer a la gente. Entonces, a medida que tú conoces la palabra, empiezas a decir, eso no es necesario hacerlo, esto le desagrada a Dios, Dios dice es tal y tal cosa. Hay algo que dijeron los apóstoles. Un día, cuando los principales fariseos los hicieron apresar y dijeron, usted no siga hablando de ese tal camino, no siga hablando de ese Jesús. Entonces los apóstoles dijeron, pues nos es a nosotros necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué bueno que usted y yo obedezcamos a Dios, y no las leyes de los hombres, sino los estatutos de los hombres. Ahora voy a leerles, qué bueno que la gente pudiera acercarse a este lugar. Yo desafío a muchas personas que por años han practicado tradiciones religiosas, año a año, yo los desafío para que se acerquen a este lugar, para que puedan escuchar este mensaje. Los desafío para que escriban las citas bíblicas que les voy a dar. Vaya y lean su Biblia, para que se dé cuenta que no es que esto traiga cosas diferentes. La Biblia suya también lo va a decir, y lo desafío para que lo haga en su casa. Dice la palabra en Hebreos capítulo 10, versículo del 1 en adelante, para que usted se dé cuenta por qué no es necesario seguir haciendo estos sacrificios cada año, todas estas conmemoraciones religiosas. Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 13, dice la palabra, la ley exigía cada año sacrificios para el perdón de los pecados, aunque Cristo le mostró a la gente que Él era el Cordero del sacrificio único. Y voy a leer entonces del versículo 1 al 13, dice la Escritura, el título es, Cristo nos hace perfectos. La ley era solo una imagen borrosa de las bendiciones que llegarían en el futuro. La ley no es la verdadera bendición, porque exige a la gente que ofrezca los mismos sacrificios todos los años. Los que se acercan a ofrecer culto a Dios siguen ofreciendo esos sacrificios, pero la ley jamás puede hacerlos perfectos. Si la ley, versículo 2, si la ley lo pudiera hacer, entonces ya estarían limpios. No se sentirían culpables de sus pecados y esos sacrificios ya hubieran dejado de ofrecerse. Cada año los sacrificios sirven para recordarles sus pecados, porque es imposible quitar los pecados con la sangre de toros y chivos. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, dijo, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que has preparado un cuerpo para mí. A ti no te gustan los sacrificios de animales muertos y quemados, ni los sacrificios que se ofrecen por los pecados. Entonces dije, aquí estoy, Dios. En el libro de la ley está escrito acerca de mí, vine a hacer lo que tú quieres que haga. Dice entonces la Escritura, versículo 8, Cristo comienza diciendo, no te agradan sacrificios ni las ofrendas, tampoco te gustan los sacrificios de animales muertos y quemados, ni sacrificios que se ofrecen por los pecados, aunque todos estos sacrificios los ordena la ley. Luego añade, aquí estoy Dios, en el libro de la ley está escrito acerca de mí, vine a hacer lo que tú quieres que haga. Dios reemplaza, mira lo que dice, Dios reemplaza el primer sistema de sacrificios por el sacrificio de Cristo. He ahí la diferencia tan grande. El primer sistema de sacrificios que estaba establecido en el Antiguo Testamento, que quedó descrito dentro de las leyes que Dios le dio a Moisés. Esos sacrificios que se hacían cada año para la expiación del pecado, para el perdón de los pecados, dice ahora ya no es necesario que cada año sigas haciendo lo mismo, porque el sacrificio de Cristo, que fue una sola vez y para siempre, es suficiente para que no sigas conmemorando cada año lo mismo. Versículo 10 dice, por eso el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hace santos.
Él cumplió con lo que quería Dios cuando se entregó por nosotros una sola vez y para siempre. Versículo 11. Todos los días los sacerdotes celebraban sus servicios religiosos una y otra vez, ofrecen los mismos sacrificios que nunca podrán quitar los pecados. Pero Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados, que es suficiente para todos los tiempos. Luego se sentó a la derecha de Dios, aunque Cristo está esperando que Dios ponga a sus enemigos bajo su poder. Hay otra versión en la palabra, en la Reina Valera, que dice que Él está esperando a que ponga a sus enemigos bajo el estrado de sus pies. ¿Qué quiere decir la palabra en este caso? Dios está diciendo, aunque la religión lleva a la gente a que cada año tenga que hacer sacrificios, a que cada año tenga que ofrecer penitencias, tenga que hacer cierto tipo de cosas, que cada año tenga que estar cumpliendo ciertos rituales. ¿Qué dice la Escritura? La muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es suficiente para cubrir los pecados de la humanidad. Por tanto, ya no es necesario continuar haciendo cada año lo mismo. La ley exigía cada año sacrificios para el perdón de los pecados, aunque Cristo le mostró a la gente que Él era el único cordero del sacrificio, válido ante el Padre. Mire, en la antigüedad, cada año, en una fecha específica del año, se celebraba el sacrificio de animales, se derramaba esa sangre con el objetivo de que esa sangre hiciera expiación por los pecados del pueblo. Sin embargo, cuando Cristo murió en la cruz, Él mismo fue el cordero del sacrificio, lo cual aclaró a todo el mundo que ya no era necesario seguir cada año haciendo los mismos rituales y cada año seguir repitiendo lo mismo. Desde la antigüedad la gente cada año se daba golpes de pecho por esta época. Desde la antigüedad la gente cada año presentaba ofrendas, sacrificios, penitencias y hacía cierto tipo de cosas para poder buscar el perdón de Dios. Sin embargo, la única sangre que hoy en día la única sangre que Dios acepta hoy en día es la sangre del Señor Jesucristo. No es la sangre de animales, no es los rituales religiosos que tú quieras hacer cada año tratando de agradar a Dios. Las tradiciones se continuaron realizando cada año. Hoy en día, a pesar de que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario hace 2012 años, sin embargo, todavía se siguen haciendo sacrificios. Ya no se asesinan animales cada año. Ahora lo que se hacen son rituales religiosos, donde supuestamente están conmemorando la muerte de Cristo cada año, donde supuestamente están diciendo, este año sí me voy a arrepentir, y cada año es la misma cosa, cada año lo mismo. Entonces en esta Semana Santa sí me voy a manejar bien, esta semana sí voy a cambiar, en este año sí. Pero lo que hace la gente simplemente es una representación de una tradición religiosa que venía del Antiguo Testamento. Si las tradiciones religiosas realmente fueran el camino para el perdón de los pecados, los sacrificios ya hubieran cesado. Mire, le digo, si la religión, si las tradiciones que tú haces de cargar un muñeco en procesión, si las tradiciones que tú haces en ciertos días de la Semana Santa, de visitar todos los templos católicos, de rezar el rosario de la Cuaresma, de hacer esto y aquello, si esos sacrificios fueran válidos de verdad para el perdón de tus pecados, no tendrías que hacerlos cada año, los hubieras hecho una sola vez y para siempre. Cuando nosotros recibimos a Jesús en el corazón y nos arrepentimos de pecado, le pedimos perdón, su sangre nos limpia y no necesitamos cada año estarle pidiendo perdón por los pecados que Él ya nos perdonó. Dice Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19, que Él echa a lo profundo de la mar nuestros pecados y nunca más se vuelve a acordar de nuestros pecados. ¿Cómo tú vas cada año a recordarle a Dios algo de lo cual Él ya olvidó, ya perdonó? Fíjese lo que hace la tradición religiosa. La tradición religiosa le cierra el camino a las personas para que se puedan acercar a la gracia de Dios y piensen que a través del cumplimiento de rituales es como tú puedes ser santo. Hay mucha gente que dice que en la Semana Santa es necesario que tú hagas muchas obras de caridad. El mismo Papa Benedicto XVI lo decía el año pasado en la época de Cuaresma, que si tú hacías muchas obras de caridad, que esa era la virtud principal, que esa contenía las demás virtudes y que eso te acercaba al camino de la perfección y la santidad. Déjame decirte que eso es una gran mentira, porque lo único que te puede hacer santo es la sangre de Jesús cuando te limpia de pecado.
ni siquiera el agua bendita del Padre Acete, ni siquiera que tú recorras todas las peloticas del collar del rosario te podría limpiar de pecado. Solo la sangre de Jesús. Mire, en el sacrificio, imagínense ustedes el altar del sacrificio, y aquí está Dios, aquí está el Padre. Y aquí está el altar de sacrificio. Los sacerdotes cada año presentaban toros, chivos, ovejas, corderos, y mataban cada año estos animales, buscando la manera de agradar a Dios, de que la sangre de estos animales hiciera expiación por los pecados de la gente. Eso era desde el Antiguo Testamento, y cada año lo hacían. Cada año era lo mismo. Cada año el pueblo se daba golpes de pecho afuera en el atrio del templo. En el atrio del templo se daba golpes de pecho cada año. Cada año los pueblos por familias, la gente reunía y llevaba los corderos al sacrificio, y dice la palabra que tenían que ser animales perfectos. Dice la palabra del Señor que tenían estos animales que cumplir una serie de requisitos, que tenían que ser lo primero de las crías, lo mejor de las crías, de todo lo que tuviera la gente. Estos animales eran llevados cada año con la esperanza de que Dios les perdonara sus pecados. Pero entendiendo lo siguiente, y es que, ¿qué crees tú que sucedió después? Cuando Jesucristo como Cordero dijo, ya no más animales, este cuerpo este mi cuerpo lo ofrezco en sacrificio delante del altar, que mi sangre sea la que haga expiación por los pecados. Él lo que hizo fue cumplir toda la ley, la cumplió completamente, se sujetó, obedeció la ley, y dice la palabra que por causa de su obediencia a la ley, fue el único que tuvo la autoridad para cancelar la maldición del pecado que había por causa de la existencia de la ley. Y él se extendió en el altar del sacrificio. Hablándolo simbólicamente, el altar del sacrificio de Jesús ya sabemos que fue la cruz. Pero ahora el Padre ve la sangre de su Hijo, esa sangre perfecta, sangre pura, de alguien que no pecó, de alguien que no merecía morir por nosotros. Y ve esa sangre perfecta. Y que todo el que se arrepiente y se acerca a Jesús, la sangre lo limpia. Ahora dime, ¿cuál es la sangre más importante para Dios? Pues obviamente la sangre de su Hijo. Por tanto, cuando tú lo que buscas cada año, por este tiempo de la Cuaresma, de la Semana Santa, que rezar no sé cuántos rosarios, Padre Nuestros, que hacer esto y esto y esto, hay gente que dice que cargando los ídolos en los hombros, que el peso, que eso es una penitencia, y que esa es la manera de purgar de los pecados, y que buscar limpieza. Déjame decirte que tú te puedes cargar hasta el edificio de este banco o de este lugar. Tú puedes cargarte los edificios que quieras a cuestas, pero el pecado es el que te va a aplastar en el día del juicio, si no te arrepientes. Además, en Isaías 45:20 dice la palabra que los que cargan ídolos en procesión ofenden grandemente al Señor. Isaías 45:20, te desafío para que busques esa cita en la Biblia que tengas en la casa, porque debes saber que las prácticas religiosas que te enseñaron por tradición no son la voluntad de Dios. Por eso a la gente no le gusta que leas la Biblia, porque cuando lees la Biblia tú recibes conocimiento y encuentras la verdad. La verdad está en Dios, y la verdad es la que a ti te hace libre. Luego Dios, después de ofrecer su Hijo, ya Él no buscó más sacrificios. Lo que quiere ahora es que la gente crea y acepte el sacrificio de su Hijo. Ese sacrificio que reemplaza los demás de los sistemas de sacrificio anteriores. La gente no quiere entender que en este momento el único sacrificio que el Padre atiende, el único sacrificio que te puede reconciliar con Dios, no es un recogimiento ni rezando un rosario, sino arrepintiéndote y recibiendo a Jesús en tu corazón, buscando la restauración de tu alma a través del perdón de pecados que solo Jesús te puede dar. Ninguna indulgencia te puede quitar los pecados. No hay ningún líder religioso, ningún concilio en esta tierra que tenga la potestad para quitarle los pecados a la gente. No hay nadie. El único que tiene la potestad de perdonar los pecados es Jesucristo, el Hijo de Dios. El único que puede llevarte realmente a la libertad de tu alma. Dice el versículo 9, dice acá: Dios reemplaza el primer sistema de sacrificios por el sacrificio de Cristo. Mire, esto lo dice el libro de Hebreos. Esto no me lo estoy inventando yo. ¿Cuántas veces murió Jesús en la cruz del Calvario? Te voy a decir cuántas veces. Dice la palabra, Él cumplió, está hablando de Jesús,
Ahí mismo en el versículo 10, te voy a leer Hebreos 10:10, dice, por eso el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hace santos. Él cumplió con lo que Dios quería cuando se entregó por nosotros una sola vez y para siempre. ¿Por qué cada año tenemos que estar crucificando a Jesús si Él murió una sola vez? ¿Por qué la religión y la tradición religiosa de este mundo insiste en ver cada año a un Cristo así con la cara demacrada, a un Dios todo como impotente, como sufriendo, enllagado, todo deprimente? Déjeme decirle que ese no es Jesús. En este momento el Señor Jesucristo aún tiene las marcas de los clavos en sus manos y pies, y lo que le hicieron, la herida en su costado, todavía la tiene, pero su cuerpo fue glorificado, está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí vendrá a gobernar a toda la humanidad, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, ya que Él está ya sentado con su corona de gloria, con su cetro de poder. Él está como un rey sentado en su trono. ¿Por qué seguimos mostrando? ¿Por qué seguimos buscándolo clavado en una cruz? ¿Por qué? Eso no le agrada a Dios. La santidad es diferente. O sea, el camino a la santidad no es a través de los rituales. El camino a la santidad es el aceptar a Jesús en tu corazón. Tú me dirás, no, yo acepté a Jesús porque es que yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, la manera como tú aceptas realmente a Jesús es cuando tomas la decisión de apartarte de pecado. El que practica el pecado aún no ha aceptado a Jesús. Déjame decirte que ese es un proceso. Es un proceso de restauración. Es un proceso de liberación que el Señor empieza a hacer en tu vida. Pero lo importante es que tú puedas empezar ese proceso. Ese proceso no lo vas a empezar rezando los 1000 Jesuses. Ese proceso no lo consigues corriendo las pelotitas de un collar de llamado rosario. Ese proceso, de la única manera que tú lo puedes obtener, viene a través de un arrepentimiento, de abrirle tu corazón a Jesús y de empezar a conocerlo a través de su palabra. No hay ningún camino diferente de Jesús. Por eso decía San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, decía el Señor Jesucristo. Yo soy el camino. Las tradiciones no son el camino. Las prácticas que realiza la gente cada año, de cargar ídolos de madera en procesión y recorrer calles, eso no es el camino. No sé por qué la gente insiste en cumplir unas tradiciones que no son más que modelos equivocados y mal interpretados de la palabra del Señor. En ninguna parte de la Escritura dice que eso hay que hacerlo. Antes, por el contrario, la palabra, ante todo, explica lo maléfico que es, lo desfavorable que es para una persona seguir las tradiciones en vez de seguir la voluntad de Dios. Y hay una palabra muy linda acá que dice, en Hebreos 10, sigo aquí, en el versículo 12 dice, pero Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados, que es suficiente para todos los tiempos. Cada año se sacrifica a Jesús, ni riesgos. Cada año no se debe, porque es que cada año no tenemos por qué estar en ese cuento de que murió en la cruz. Cada año es innecesario. Cada año recordando que las 7 palabras, que además no fueron 7, fueron muchas más. Si tú lees los evangelios, te vas a dar cuenta de todo lo que el Señor quiso hablar. Mucho más que eso. Dice aquí, pero Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados, que es suficiente por todos los tiempos. Y miren lo que sigue diciendo, luego se sentó a la derecha de Dios. Él está sentado. Le voy a decir algo. Una vez que Jesús se sacrificó, resucitó, Él subió al cielo y se sentó habiendo acabado la obra de expiación. Te voy a decir algo bien importante. Resulta que en la sinagoga, en los templos, no habían sillas para los sacerdotes. Quiero explicarte algo bien importante, y eso tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora. Quiero que entiendas esto y que le pongas mucha atención a lo que te voy a explicar. Este es un principio de Dios, este es un principio espiritual, y te lo voy a explicar en esta hora. Es importante que lo escuches. En el templo no habían sillas para los sacerdotes. Entonces todos los sacerdotes,
cuando ofrecían sus sacrificios al Señor, todo el tiempo hacían todo de pie. Todas las ceremonias las realizaban de pie, todo el tiempo lo hacían todo de pie, nunca se sentaban. ¿Sabe por qué los sacerdotes nunca se sentaban? Porque era una señal, era una manera de manifestar de que la obra sacerdotal para la expiación de los pecados nunca se había concluido y nunca se terminaba. Por eso tenían que hacerla cada año. Cada año era lo mismo, cada año era la expiación, el sacrificio. Cada año hacían la misma cosa, cada año. Y nunca terminaban. Pero te voy a leer algo que sucedió y que enojó grandemente a los líderes religiosos, a los sacerdotes. Resulta que en el lugar donde se leían las Sagradas Escrituras estaban los sacerdotes y todo el mundo permanecía de pie. Jesús llegó en ese momento y cogió las Escrituras. Y dice en San Lucas capítulo 4, te voy a leer del 16 en adelante. Entonces Jesús regresó a Nazaret, el pueblo donde había crecido. Como de costumbre fue a la sinagoga en el día de descanso y se puso de pie para leer la Escritura. Le dieron el libro del profeta Isaías, lo abrió y encontró la parte donde está escrito: el Señor ha puesto su espíritu en mí porque me eligió para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me envió a contarles a los prisioneros que serán liberados, a contarles a los ciegos que verán de nuevo y a liberar a los oprimidos para anunciar que este año el Señor mostrará su bondad. Luego Jesús enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Cuando él se sentó, todos los sacerdotes se enardecieron. ¿Cómo así que se sienta? ¿Qué se ha creído? Si ni nosotros que somos sacerdotes de tantos años, estudiados de la palabra, maestros de la ley, no nos sentamos, porque es que la obra de la expiación de los pecados y la labor sacerdotal nunca termina, y porque viene y se sienta, ¿quién se creyó este? Y entonces Jesús, para rematarlo, les dijo lo siguiente, el versículo 21, entonces Jesús les dijo, al ver cómo se habían puesto: lo que acabo de leerles se ha cumplido hoy ante ustedes. ¿Sabe qué estaba diciéndole Jesús? ¿Saben? Es en que estaban esperando ustedes, el Mesías, el ungido de Dios, el que quita el pecado del mundo, el único que de verdad puede quitar los pecados de la humanidad. Soy yo, ya llegué, aquí estoy. Es lo que está diciendo el Señor Jesús. Por eso me siento. Porque yo soy el único sacerdote. Mi sacerdocio es el único que puede quitar los pecados del mundo. Y todos los sacerdocios que ustedes desempeñaban se acaban en mí, decía el Señor Jesús. En mí se terminan todos los sacerdocios. Y se sentó. Cuando estaba en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo dijo: consumado es. ¿Qué quiere decir? Miren, voy a morir yo. Ahora declaro a los cielos y la tierra que mi muerte es suficiente para la expiación de todos los pecados de la humanidad. Ya no es necesario más sacrificios, consumado es. Quiere decir, terminado está conmigo, se cierra el ciclo, se acabó todo. Yo establezco un nuevo pacto a través de mi muerte en la cruz. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Eso fue lo que Él dijo. Entonces, así que cada año que se hacían los sacrificios, Jesús dijo, no es necesario, yo muero una sola vez. Y para siempre. Entonces, ese sacrificio es suficiente por todos los tiempos, como les había dicho ahora. Ya no hay más sacrificios ni ofrendas por el pecado, yo soy la única ofrenda que el Padre acepta, dice el Señor. De nada sirven las penitencias, las acciones sacrificiales para limpiar algo que solo Jesús puede hacer. Eso es ofenderlo. Si prefieren cumplir la ley, entonces deben cumplirla toda. Mire, le digo, la persona que le gusta mucho, que no le gusta recibir la gracia de Dios y que prefiere más bien apegarse a las obras de la ley, cumpliendo los rituales de cada año y siguiendo las tradiciones religiosas de este mundo, déjeme leerle algo delicado que dice en Gálatas 3:13, para que usted se dé cuenta. Dice la palabra, Gálatas 3:10, dice, los que se preocupan solo por cumplir la ley están bajo maldición. Porque está escrito, uno debe hacer todo lo que dice la ley y si no obedece siempre la ley estará bajo maldición. Esa palabra viene de Deuteronomio 27:26. Mire, la ley contenía diferentes mandamientos.
Y si tú los cumplías, todos menos uno, estabas incumpliendo toda la ley y caías bajo maldición. Por eso era imposible que una persona pudiera agradar a Dios bajo las obras de la ley o simplemente cumpliendo una ley. Por eso Jesús murió en la cruz, para que tú ya no te rijas bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios, sabiendo que la gracia no es un pretexto para que sigas pecando. Es más fácil uno arrepentirse de pecado, aceptar a Jesús como nuestro Salvador y dejar las tradiciones religiosas. Si una persona sigue rezando el rosario y piensa que así agrada a Dios, está confiando en las obras de la ley, está confiando en las tradiciones de este mundo y está despreciando la gracia. Y ustedes saben lo que pasa con alguien cuando le da la espalda a la gracia de Dios. Pues Dios lo deja para que sea la ley quien lo juzgue, porque le gustó más la ley que la gracia, entonces que la gracia sea la que que la ley sea la que lo juzgue, porque le gustó más la ley que la gracia. Tú escoges bajo qué parámetro vas a ser juzgado. Yo les digo una cosa, yo prefiero ser juzgada por la ley del amor, de la gracia de Dios, descansar en Él, saber que Él me perdonó, saber que la sangre que me cubre no es la sangre de los sacrificios de animales que se hacen cada año, sabiendo que las obras religiosas que la gente hace cada año por la Cuaresma, sabiendo que esas obras no son las suficientes para justificar el alma del hombre ni para que el ser humano escape de la condenación eterna. Solo Jesucristo puede hacerlo. Solo Él es el único que tiene potestad. Eso es lo que quería hablarles acerca de los sacrificios. Si hablamos de los sacrificios, dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2, que lo único que quiere Dios en este tiempo es que tú te ofrezcas como un sacrificio vivo y agradable a Dios. ¿Y cómo te ofreces como sacrificio vivo y agradable a Dios? Haciendo la voluntad de Dios, arrepintiéndote de pecado, aceptando a Jesús como tu Salvador y empezando una nueva vida. El único sacrificio que Dios en este momento necesita de ti es que te apartes de las cosas de este mundo, es que dejes de pecar, es que tú reconozcas que has sido un mentiroso, que tú reconozcas que has sido una persona rebelde, que tú reconozcas que has sido una persona desobediente a la voluntad de Dios y que digas en el día de hoy, me arrepiento de todos mis pecados. Eso es mejor que seguir las tradiciones de este mundo. Van a haber muchas sorpresas en el día del juicio, cuando mucha gente, aún pensando que sus propias justicias son las que los salvan, mucha gente tal vez delante del trono de Dios va a llegar con los inciensos que queman cada año, van a llegar con el collarcito de peloticas, el rosario. Vea, Señor, yo me la pasaba rezando el rosario, por eso yo soy santificado, por eso puedo irme al cielo y entrar contigo. Como dice que las almas devotas van al cielo, vea, me puse hasta las botas para entrar al cielo. Otros dirán, no, Señor, yo hice muchas obras de caridad, entonces le di todo mi dinero a los pobres, por eso tengo derecho a entrar al cielo. Pero sabe un gran error, porque dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 4, dice la Escritura que si una persona piensa que por sus obras Dios está obligado a darle misericordia. Vea, le voy a leer que es tremendo lo que Dios habla en esta cita. Dice, cuando alguien trabaja, el pago que recibe no es un regalo, sino que es algo que se ha ganado. Pero Dios aprueba, mire cómo aprueba Dios. Dios aprueba al que cree en Él, sin que se gane esto con obras. Hasta el pecador es aprobado por Dios. ¿Sabe por qué? A través de la fe. Tú eres aprobado por Dios por la fe, no porque cargues un muñeco en procesión. Hay gente que cada año pagó una promesa, yo no sé qué, que cada año tiene que cargar esos muñecos, entonces que cada año eso es una penitencia y que eso le va a servir para el resto del año estar bajo la gracia de Dios. Déjeme decirle una cosa, cuando una persona cree que por cumplir rituales religiosos Dios le debe, usted le puede decir, Señor, págame, yo soy muy buena gente, yo he cargado todos los muñecos cada año en procesión, yo he quemado todos los inciensos cada año, he visitado todos los templos católicos cada año en Semana Santa, he ido a los cementerios cada año y he hecho no sé qué, que me eché el agua bendita, hice esto, hice aquello. Déjeme decirle a usted, como dice la palabra del profeta Isaías, que nuestras justicias, nuestras obras son trapos de inmundicia delante de Dios. Porque nadie, por más que se esfuerce en ser bueno, podrá superar
la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Tú, por más bueno que seas, por más sacrificios que hagas, nunca podrás superar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ni siquiera aunque te cortes y derrames sangre tuya propia. Hasta tu sangre es inmunda delante de la sangre del Cordero de Dios. Sangre pura y limpia de alguien que no pecó. Hoy quiero invitar a las personas que se encuentran en ese lugar, que reconocen que no son las obras de la ley, que no son los rituales tradicionales, que no son las costumbres religiosas de cada año las que te van a justificar, sino el arrepentimiento. Yo quiero invitar